Daniel, ¿te acuerdas? ¿Perdón? ¿Por qué es importante el ciclo de Krebs? Vaya, no me acuerdo. Ok, ¿alguien que se acuerde? A ver, Estefanía. ¿Qué tenía de importante el ciclo de Krebs, chicos? A ver, ¿por qué lo estudiamos? Ana Rocío. La verdad no me acuerdo. Ok. Bueno, recuerden, como mencionó Nayeli, se están formando ahí agentes reductores, que es el NADH más H. Entonces, ese agente reductor, chicos, ya yo les mencioné que en un proceso que sigue del ciclo de Krebs, que es lo que vamos a ver después, ahí, a partir de esos agentes, del NADH y del FADH, que también se forma en el ciclo de Krebs, se obtiene energía. O sea, esos que tienen esos acarreadores de protones sirven para formar ATP. Entonces, por eso es tan importante el ciclo de Krebs. ¿Recuerdan cuál es el compuesto que inicia en el ciclo de Krebs? O sea, hay una primera reacción. ¿Cuál es el compuesto que va a reaccionar primero? ¿De dónde lo obteníamos? Era del acetilcoenzima A. De la formación de Exacto, del acetilcoenzima A. Muy bien. Entonces ya nosotros revisamos la glucólisis. ¿Cuál era el producto de la glucólisis? El producto final. ¿No era el piruvato? El piruvato, muy bien. Entonces, ese piruvato, chicos, lo que hace, o bueno, lo que le pasa al piruvato es que ocurre esa reacción de descarboxilación oxidativa. ¿Qué se refiere eso? A que pierde un CO2, se oxida y además gana la coenzima A. Entonces, cuando ocurre ese paso de piruvato a acetilcoenzima A, que se llama descarboxilación oxidativa, el producto que es el acetilcoenzima A ya está adentro de la mitocondria. En la glucólisis decíamos que ocurría en el citosol, en la parte externa de la célula, o sea, no donde están los organelos, sino en el citosol. En el paso de piruvato a acetilcoenzima A, entra esa molécula y ya está dentro de la mitocondria. Entonces, el ciclo de Krebs, que es lo que estamos revisando ahorita, ya ocurre dentro de la mitocondria, ocurre en la matriz mitocondrial. Y bueno, ¿qué importancia tiene? Ya lo dijimos, forma estos agentes reductores que posteriormente van a permitir la obtención de ATP. Y es un ciclo, el primer, digamos, es una serie de reacciones, pero no es una vía así como la glucólisis que termina, sino que ese último producto reacciona ahora con el primer compuesto que es el acetilcoenzima. Entonces, bueno, ya con ese recordatorio, ahora sí vamos a continuar. ¿Recuerdan cuántas reacciones eran las que eran parte del ciclo de Krebs? José Manuel, ¿no te acuerdas? ¿Eran 5? ¿Eran 6? ¿Cuántas eran? Pues nos quedamos ¿Nadie? en la 3.
Nos quedamos en la 3 y en total yo les dije que eran 8, entonces todavía nos faltan 5. Vamos a continuar. Perdón, Chicos, maestra, se me trabó la computadora. sí, No, te no, preocupes. no recuerdo. No me acuerdo. No ¿Para te qué le echo mentiras? Ok, miren chicos, recomendación, todos los días chequen sus apuntes, lean, repasen, porque de verdad es mucha la información y entonces se les va a empezar a juntar todo y para cuando sea el siguiente examen van a andar bien perdidos. Les recomiendo que todos los días revisen los poquitos apuntes que vayamos generando en vez de dejar todo para un día y que pues ahí ya hay más riesgo de que no se alcancen a aprender todo. Entonces, bueno, les decía, este es el ciclo de Krebs, son 8 reacciones. Lo principal aquí, pues, es la obtención de esos agentes reductores que luego van a terminar formando ATP. Vimos la reacción 1, que es cuando se condensa, o sea, se junta una molécula de oxalacetato, que es esto, con una de acetilcoenzima A. El oxalacetato es un compuesto que tiene solamente 4 carbonos y el acetil ya sabíamos que tiene 2. Entonces, cuando se unen, forman el citrato por medio de la acción de la enzima citrato sintasa y el citrato ya es un compuesto con 6 átomos de carbono. Les dije aquí que el citrilcoenzima A es solo un intermediario. Digamos que la reacción es oxalacetato más acetilcoenzima A forma citrato. Por eso se llama la enzima citrato sintasa. La segunda reacción era la aconitasa. La aconitasa lo que hace es convertir el citrato, que fue el producto de acá, en isocitrato. O sea, lo único que está haciendo, si se fijan, es cambiar la posición de este OH. Estaba en el carbono 1, 2, 3, estaba en el carbono 3 y ahora está en el carbono 2. ¿Verdad? Acá está arriba, acá estaba abajo. Entonces, hace ese como reacomodo del OH por medio de esta enzima que se llama aconitasa y también hay un intermediario que se llama cis-aconitato. Pero la reacción como tal es, el reactivo sería el citrato, la enzima, la aconitasa y el producto, el isocitrato. Y creo que en esta fue en la que nos quedamos, en la tercera reacción. La tercera reacción del ciclo de Krebs consiste en una deshidrogenación y descarboxilación, o sea que pierde un carbono, el isocitrato. ¿Qué enzima es la que está actuando? La isocitrato deshidrogenasa. Entonces, primero entra una molécula de NAD y se queda con esos hidrógenos. Ya es NADH más H. Estos dos hidrógenos ya los tiene el NAD. Y ahora, pues ya está deshidrogenado ese isocitrato. El segundo paso de la reacción, digamos, es que se pierde este CO2, este que está en azul. Y ahora, pues lo que vamos a obtener como producto de la reacción es el alfa-cetoglutarato, que es una molécula de 5 átomos de carbono. ¿Por qué? Porque aquí se perdió uno y bueno, los hidrógenos ya los había perdido, entonces por eso nos queda así este doble enlace con oxígeno. ¿Dudas de esta reacción? Creo que no. Ok. Entonces, pasamos a la reacción 4, que es la que sigue. Ahora tenemos el alfa-cetoglutarato, que fue nuestro producto de acá, 5 átomos de carbono, y la enzima que actúa es esta que se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que le va a hacer al isocitrato? En primera, quita hidrógenos, ¿verdad? Es una deshidrogenasa. Entonces, por eso nuevamente aquí entra un NAD y vuelve a reducirse, o sea, vuelve a ganar protones, a ganar hidrógenos. Entonces, el NAD se lleva hidrógenos. Además, también hay una descarboxilación. Entonces, ahora, de pasar de tener 5 átomos de carbono, el producto tendrá solamente 4. Y aquí entra la coenzima A de nuevo. Entonces, ya teníamos el alfa-cetoglutarato
ocurre esa deshidrogenación, el NAD se lleva unos hidrógenos, el CO2 de aquí se va en forma de dióxido de carbono y se sustituye con coenzima A. Y ahora ya tenemos este otro compuesto que se llama succinil coenzima A. Un dato aquí que es importante que noten. Cuando tenemos en las 4 reacciones que hemos visto hasta el momento, en las que se ha formado algún NAD, el nombre de la enzima es deshidrogenasa. Entonces nosotros podemos intuir qué acción tiene o dónde se están formando estos NADHs por oír el nombre de la enzima. Si me está diciendo cetoglutarato deshidrogenasa, ahí ocurrió una reacción de deshidrogenación. Si me dice isocitrato deshidrogenasa, aquí también. En las demás, en la conitasa y en la citrato sintasa, ahí no hubo formación de NADH. Simplemente se formó un compuesto nuevo por la condensación de 2 distintos, se cambió la posición del OH y en estos dos, aquí sí hubo deshidrogenación y además descarboxilación en ambos casos. La quinta reacción se llama la enzima que actúa succinil coenzima A sintetasa. Entonces, aquí lo chistoso, chicos, es que se llama succinil coenzima A sintetasa, pero en realidad, si nosotros vemos este nombre, suena a que de la acción de esa enzima, el producto que obtendríamos sería justamente el succinil coenzima A, ¿verdad? Como que se sintetiza succinil coenzima A. Sin embargo, aquí en el ciclo de Krebs, o sea, sí puede llegar a tener esa acción esta enzima, pero aquí en el ciclo de Krebs lo que vemos es la reacción contraria. O sea, el succinil coenzima A que ya se formó acá en la reacción 4, se está, pues, perdiendo la coenzima A. Entonces ahora lo que ocurre es que se forma el succinato. Sale la coenzima A y además ocurre una fosforilación a nivel de sustrato. Entra un GDP, que es como el ATP, pero con guanina, un GDP, y se fosforila. Este es un fosfato inorgánico. Entonces, de productos de esta reacción vamos a tener el succinato, que es la molécula de 4 átomos de carbono, la coenzima A, que volvió a salir de aquí, y por la reacción, la unión de este fosfato inorgánico al GDP, se forma GTP. Entonces, este GTP pues sería equivalente a un ATP, nada más que en esta reacción el que está involucrado es el GDP. Por lo tanto, el producto es GTP. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Y ahora pues vamos con la reacción 6. El succinato, que fue nuestro producto de esta reacción, ahora va a deshidrogenarse para formar esta molécula que se llama fumarato. Pierde estos 2 hidrógenos, forma fumarato. ¿Quién es el que entra a quitar esos hidrógenos? Ya no es el NAD. Para esta reacción, cuando está actuando la succinato deshidrogenasa, el FAD es el que transporta esos hidrógenos. Entonces, entra FAD, se lleva los 2 hidrógenos, ya es FADH2, y el compuesto que resulta de esta reacción es el fumarato, que es este mismo, ¿verdad? Sigue teniendo 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, pero ahora pues perdió estos hidrógenos y por eso aquí se forma este doble enlace.
¿Puedo seguir, chicos? Ujú. Ok. La siguiente reacción ahora se llama, la enzima que va a actuar aquí se llama fumarasa. ¿Por qué fumarasa? Porque actúa sobre el fumarato. Y esta enzima, la fumarasa, lo que hace es que incorpora una molécula de agua a la estructura del fumarato. Esa molécula de agua se llama, bueno, cuando se incorpora esa molécula de agua a la estructura del fumarato, pues cambia el compuesto y ahora tenemos esta molécula nueva con un OH y un hidrógeno que vienen del agua y esta molécula se llama malato. Entonces este es el producto de la acción enzimática de la fumarasa sobre el fumarato. Y aquí pues no hay deshidrogenaciones, entonces no se están formando ni NADs, ni NADHs, ni FADHs. En la siguiente reacción, la enzima se llama malato deshidrogenasa. ¿Qué creen que va a ocurrir aquí? Se le quitan hidrógenos. Exacto, se le van a quitar hidrógenos a la molécula, va a ocurrir esa deshidrogenación y ahora nuevamente va a estar actuando el NAD. Entonces entra el NAD y se lleva estos dos hidrógenos que están en, bueno, este hidrógeno que está en, ¿cómo se dice? En rosita, ¿verdad? Se lleva dos hidrógenos. Y ahora pues ya vamos a tener este compuesto que se llama oxaloacetato, que es el compuesto con el que iniciamos, si se acuerdan. La enzima se llama malato deshidrogenasa porque lo que ocurre pues es una deshidrogenación del malato. Pierde sus hidrógenos, el producto es el oxaloacetato, que es precisamente el compuesto que reaccionó en la primera reacción con el acetilcoenzima. Entonces ya cerramos el ciclo, digamos. ¿Alcanzaron a detectar cuántas reacciones de deshidrogenación ocurren? Chequen ahí en sus apuntes. Cuatro. 4, ¿ok? ¿Cuáles fueron? En la reacción 3 con isocitrato deshidrogenasa. En la reacción 4 con alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En la reacción 6 La reacción 6 y en la reacción 8. y esta última que vimos, ¿verdad? De la malato deshidrogenasa. Entonces gracias, son precisamente esas 4 reacciones en las que se está formando los agentes reductores, NADH, en 3 de ellas y en una FADH2.
Entonces, si nosotros quisiéramos hacer el cálculo de cuánta energía estamos ahí formando, tenemos que considerar esos agentes, pero también este GTP, que vimos que se forma en la reacción 5. El GTP, digamos que equivaldría a un ATP. Y entonces, si yo tengo una molécula de acetilcoenzima A que entra al ciclo, por cada una de esas moléculas yo estoy formando aquí un NAD, 2, 3. Entonces son 3 NADH más H, un FADH2 en la reacción 6 y en la reacción 5 un GTP. ¿Están de acuerdo en esto? Y entonces, si nosotros quisiéramos retomar a como estábamos hablando de la glucólisis en el inicio, por cada molécula de glucosa que entra a la glucólisis, decíamos que se iban a formar 2 piruvatos y que la ganancia neta de este proceso era de 8 ATP, ¿verdad? Eso lo revisamos cuando vimos glucólisis. Después, en el paso del piruvato a acetilcoenzima A, pues cada uno de los piruvatos va a convertirse en una acetilcoenzima A. Entonces, de esta parte también ya habíamos visto que había una ganancia de 6 moléculas de ATP. Y ahora cada uno de estos entró al ciclo de Krebs. Y por lo tanto, pues si aquí nosotros decíamos que se formaban 3 NADH más H, un FADH2, un GTP por cada molécula de acetilcoenzima A, pero yo tengo 2 moléculas de acetilcoenzima A por cada molécula de glucosa inicial, pues entonces sería todo esto por 2. Si queremos hablar por molécula de glucosa, que luego forma 2 piruvatos, y a su vez va a formar 2 acetilcoenzima A. Y aquí está ya multiplicado por 2. Y ya si queremos conocer a cuánta energía equivale eso, a cuántos ATPs, pues podemos hacer igual los mismos cálculos que hacíamos para los NADH, lo multiplicamos por 3 y entonces en el transporte electrónico nos daría 18 ATPs. Los 2 FADHs, esos se multiplican por 2, chicos. En el transporte electrónico generarían 2 moléculas de ATP cada uno de ellos. Ya cuando veamos el transporte electrónico vamos a entender de dónde viene eso. Entonces, si multiplicamos 2 por 2, nos da 4. Y como les digo, los GTPs son iguales a los ATPs. Entonces, son aquí otros 2 ATPs. Entonces, si sumamos esto, del puro ciclo de Krebs diríamos que tenemos 24 ATPs, nada más del ciclo. Aquí son 24, ya considerando las 2 moléculas de acetilcoenzima A que entraron. Ya si queremos sumar todo para ver cuánta energía llevamos hasta aquí, pues le sumamos, ¿no? Los 6 ATPs de la formación de acetilcoenzima A, que son estos, más los 8 de la glucólisis, que son estos, y entonces nos da 38. 38 ATPs por moléculas de glucosa cuando hay oxígeno. Porque si no hay oxígeno, pues ya esto no ocurre. Desde aquí, esto no puede ocurrir y esto tampoco ocurre. Si no hay oxígeno, ¿qué es lo que le pasa al piruvato en ausencia de oxígeno, chicos? ¿Qué proceso ocurre?
se fermenta. Ujú. Una fermentación, exacto. Entonces, si no hubiera oxígeno, pues va a ir a dar una fermentación láctica, una fermentación alcohólica, y pues la ganancia de energía nada más sería poquita, ¿verdad? Pero cuando hay oxígeno, vean cuánto ATP se puede generar por cada molécula de glucosa. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Necesito que estudien. Estoy considerando a lo mejor, si nos da tiempo, buscar la forma de partir este examen en dos, si es que veo que se junta mucho material. Vamos a ver cómo vamos avanzando. Ahorita todo bien. Todo Solo bien. sí es bastante información. Mucha información, por eso les digo que hay que repasar en su casa, porque sí es mucho. Ok. Entonces, ese es el ciclo de Krebs. Hasta aquí vamos. Ya vimos la glucólisis, que fue la primera. Vimos las fermentaciones cuando estamos en condiciones anaeróbicas, que no hay oxígeno. Esa era una opción. Y cuando hay oxígeno, está esta oxidativa, que es la formación de acetilcoenzima A. Y luego ese acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. Entonces ya vamos en este punto del metabolismo de carbohidratos. Lo que nos falta ver, chicos, es el transporte electrónico y fosforilación oxidativa. Ya les decía yo que todos estos NADHs que se formaron y los FAD de acá, pues no es como que se convierten simplemente a energía porque sí. Tiene que ocurrir otro proceso. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ese proceso precisamente. La fosforilación oxidativa y el transporte de electrones es algo que ocurre en todas las vías metabólicas. O sea, por ejemplo, si yo, a lo mejor aquí estamos viendo el transporte el metabolismo de carbohidratos. Y ahí estamos viendo en qué reacciones se forman los NADHs, los FADHs. Pero cabe aquí mencionarse que cuando veamos el metabolismo de lípidos, el metabolismo de proteínas, el metabolismo de ácidos nucleicos, en todos esos metabolismos también se forman estos agentes. Entonces, al final, todos los FADs, todos los NADs van a llegar a esta parte que es como una vía conjunta, ¿ok? Y pues se utiliza el oxígeno para obtener energía. Entonces, por eso se llama fosforilación oxidativa, porque ahí está presente el oxígeno. Y bueno, para empezar vamos a ver la cadena de transporte de electrones o el transporte electrónico, que es lo mismo. Bueno, si se acuerdan, cuando empezamos a ver las vías metabólicas, yo les decía la glucólisis, ¿en qué parte de la célula ocurre? Mitocondria. La glucólisis, ¿dónde ocurre? En el citosol. En el citosol, chicos, recuerden. Oh, Es lo que les decía al inicio de la clase de hoy. La glucólisis es en el citosol. Entonces, termina la glucólisis, ya tenemos aquí el piruvato, vamos a ponerle una P de piruvato. Y el piruvato no puede entrar a la mitocondria así porque sí. Para que entre es a partir precisamente acetilcoenzima A. Ay, Dios, estoy escribiendo muy rápido. Bueno, entonces el acetilcoenzima A, ese sí entra. Y ya el ciclo de Krebs dijimos que ocurre en la matriz mitocondrial, aquí adentro. Esta es la matriz. La cadena de transporte de electrones se llama cadena porque es como una serie de proteínas, chicos, que están, y otras moléculas, que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. La mitocondria es este organelo que tiene dos membranas. Una membrana externa, que es esta naranja que vemos afuera, que parece como una cuna en la imagen, y la interna, que es la amarillita. Entonces tiene estas dos membranas. En la membrana interna, en la amarilla, están esas proteínas y esas otras moléculas
que sirven de cadena. Y vamos a imaginar que están ahí puestas. Entonces, cuando ocurre la cadena de transporte de electrones, es porque están actuando pues estas proteínas, estos complejos proteicos que están en esta membrana interna. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se llama cadena de transporte de electrones? Porque los electrones que van a ir poniéndose por parte de los NADHs y los FADHs empiezan a viajar, digamos, de un miembro de esa cadena al segundo, al tercero, al cuarto. Y esto ocurre por medio de una serie de reacciones redox. O sea, lo que está pasando en esas proteínas son reacciones de óxido-reducción, esos electrones que se están ahí pues moviendo. Entonces, ¿en qué parte de la célula ocurre la glucólisis? Citosol. En el citosol. ¿Y en qué parte ocurre el ciclo de Krebs? En la matriz de la mitocondria. En la matriz de la mitocondria. ¿Y en qué parte ocurre la cadena de transporte de electrones? En la membrana interior de la mitocondria. Muy bien, en la membrana interior. Entonces, ya si nosotros viéramos como un zoom de la membrana interna, pues sería esta. Esta sería la membrana interna de la mitocondria. Esta sería la membrana externa de la mitocondria. Y acá ya estaría el citoplasma, que es este, o el citosol. Aquí es donde ocurriría la glucólisis. Como podemos ver acá en la imagen, pues hay como un espacio, ¿no? Aquí podemos alcanzar a distinguirlo. Hay un espacio entre la membrana externa y la membrana interna. No están una sobre otra sin dejar ningún espacio, sino que sí hay ahí un espacio pequeño que se le llama espacio intermembranal. Entonces, la cadena de transporte de electrones, esos complejos de proteínas, como ya vimos, están en la membrana interna. Pero una parte importante de lo que vamos a ver en este proceso tiene que ver con lo que ocurre en el espacio intermembranal. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que pasa ahí. De manera muy general o muy resumida, lo que pasa en este proceso es que va a haber pues estas reacciones que decíamos redox, ¿verdad? Que van a ir ocurriendo conforme van moviéndose estos electrones a través de estas proteínas. Entonces, estas son las proteínas en las que se van moviendo los electrones. Estos son, aquí están simbolizados con esta E. Los electrones vienen de los hidrógenos, chicos. ¿Se acuerdan cómo se compone un átomo? ¿Quién me puede decir? Por el núcleo que son electrones. Ok, No, el no, ¿qué tienen? protones, Protones. Muy bien. neutrones y neutrones. alrededor electrones. Y alrededor electrones. Estos serían los electrones. Entonces, los acarreadores de hidrógenos o esos transportadores, que puede ser el NAD o el FADH2, lo que traen pues son hidrógenos. Cada uno de esos hidrógenos, chicos, pues son átomos, ¿ok? Va a tener, los átomos de hidrógeno tienen un protón en su núcleo y tienen un electrón en la corteza. Aquí ya nos estamos remontando a química, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen esos hidrógenos cuando llegan a esta cadena de transporte? Pues digamos que como que se separan, se ioniza, se dice así. Entonces tengo el hidrógeno que tiene su protón y su electrón y se va a separar. Su electrón se separa y entonces me queda el electrón y el H+. H+ es el protón. El protón. Entonces se separa la carga, o sea, un átomo de hidrógeno pues no tiene carga, es un átomo neutro. Cuando llegan aquí se separan en electrones y en protones.
¿Está claro esto? Sí. Esta es la base de todo. Entonces, estos electrones del hidrógeno son los que van a transportarse aquí por la cadena y los protones también cumplen una función importante. Los protones, aquí vemos unas flechitas que se van hacia arriba. Vamos a ver por qué pasa esto. Pero estos hidrógenos, bueno, estos protones, que son del hidrógeno, empiezan a acumularse en el espacio intermembranal. Así está diseñado este sistema. Y entonces lo que ocurre es que se forma un gradiente de protones. Si aquí hay muchos protones, ¿cómo será el pH con respecto a acá abajo, chicos? Para empezar, ¿qué es el pH? Ya lo vimos en laboratorio. Mide la acidez. Mide la acidez y la acidez la podemos traducir en la concentración de estos protones. En la práctica que hicieron ustedes el lunes, ahí en el simulador le ponían así, ¿no? H3O más. Al final esto representa lo mismo que los protones. Entonces, si acá yo tengo muchos protones en el espacio intermembranal, pues voy a tener una concentración alta de protones y por lo tanto el pH es bajo, es decir, que va a estar ácido ahí. Y acá en el espacio, digamos, en la matriz, que ya es esta parte de adentro, pues va a haber menos protones. Entonces el pH va a ser más básico, va a ser más alto. Y este gradiente en el pH, en la concentración de esos protones, genera energía, chicos. Entonces permite que ocurra la síntesis de ATP. Ya ahorita más adelante vamos a ver por qué y cómo, pero de manera general eso es lo que está pasando en la cadena de transporte de electrones. El hidrógeno se separa en su protón y su electrón, los electrones empiezan a transportarse y los protones se bombean hacia el espacio intermembranal para que le dé la energía suficiente a la última proteína para formar ATP. En síntesis, eso es lo que está ocurriendo. La energía liberada en estas reacciones, les digo, se captura con un gradiente de protones, el cual se utiliza para formar ATP en un proceso que se llama quimioósmosis. La cadena de transporte de electrones y la quimioósmosis son lo que compone la fosforilación oxidativa. Entonces, por eso esta parte del tema pues se llama transporte electrónico y fosforilación oxidativa. ¿Sí va quedando claro, chicos? Creo que sí. Ok. Vamos a ver de forma resumida qué es lo que pasa en esta cadena de transporte de electrones. Y hoy no los quiero saturar tanto, vamos a dejarle ahí en el resumen y ya antes de entrar a reacción por reacción, complejo por complejo, les voy a pedir que ustedes lean por su cuenta y me hagan un resumen y me lo manden, bueno, lo suban ahí a Teams. Ahorita les pongo ahí el espacio para la tarea, para que también ya no caiga todo así como que de la nada y ya vengan un poquito leídos. A lo mejor también voy a ver si encuentro algún video donde lo expliquen así pausado y bonito, para también ponérselos y que les sirva también para revisarlo y para hacer su resumen, ¿ok? Como sea, ya faltan 15 minutos. Entonces vamos a ver en resumen cuáles son como las etapas que ocurren en la cadena de transporte. Lo primero que va a pasar es la entrega de los electrones. Entonces llegan estos NADHs, FADHs y dejan ahí el electrón, ¿ok? Ya vimos acá en la anterior qué era lo que pasaba, ¿no? Para que se liberara ese electrón. Entonces van a aportar los electrones.
cada uno de estos, ya sea el NADH y el FADH, van a dejar sus electrones en una parte diferente de la cadena. Luego lo vamos a ver. Pero digamos que el primer paso es esa entrega de electrones. El siguiente paso es esa transferencia de electrones. Entonces, los electrones que dejó aquí el NAD y los que dejó acá el FAD pasan a esta molécula que está aquí, que se tapó ahí con el recuadro, y esa molécula los lleva a este otro complejo, y luego ese otro complejo los lleva al cuarto complejo, que es el último de esta parte. Y esto lo que va a formar es un gradiente electroquímico. ¿Por qué? Porque están aquí los electrones moviéndose y a la vez están entrando los protones. Se están entrando al espacio intermembranal. Y ahí es donde se forma lo que les decía, ¿no? El gradiente electroquímico. La tercera etapa, chicos, que ocurre aquí es que se separa el oxígeno molecular y forma agua. Entonces, aquí es donde tiene importancia el oxígeno. Por eso es que este proceso ocurre en presencia del oxígeno. Va a tomar si hay una molécula de oxígeno y por acción de esos electrones que aquí se pasaron en los complejos, es que se va a poder formar agua. En síntesis, este sería el tercer paso. Y el último paso es la síntesis de ATP impulsada por un gradiente. Entonces, este gradiente que tenemos del gradiente electroquímico de los protones que están en el espacio intermembranal, le da la energía necesaria a este último complejo, que se llama sintasa ATP o ATP sintasa, le da esa energía para que se pueda formar ATP a partir de ADP. Y aquí es donde vamos a ver traducidos NADs y FADs a ATP. Por eso es que podíamos hacer esos cálculos de tantos NADs significarían tantos ATPs, porque aquí es donde eso se aterriza, digamos. Entonces, son esos 4 pasos. Primero, se entregan los electrones, se transfieren los electrones, se bombean protones hacia el espacio intermembranal, se forma agua, es el tercer paso, y por último, se sintetiza ATP impulsada por ese gradiente de energía. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra. Ok. Entonces, vamos a dejar aquí la clase de hoy. Denme un segundo. Sí, vamos a dejar la clase de hoy aquí. Ahorita les subo ahí los requisitos para lo de la tarea y pues para que me la suban la tarea en el transcurso del día y para el día de mañana pues que ya estén un poquito más preparados para continuar con el tema. Cualquier duda, comentario, pueden hacerlo aquí o igual mandarme un mensaje por Teams. Si ya no hay ninguna duda, ningún comentario, por ahora sería todo. ¿Sale? Maestra, ¿me puede tomar asistencia, por favor? Es que llegué tarde. No me podía conectar. Listo. ¿Ana Rocío se conectó? Digo, ¿Hugo se conectó? No, ¿verdad? Bueno. Listo. Gracias. Que tengan bonito día y nos vemos el día de mañana. Gracias, maestra. Igual.